nombre de Jesús, amén. Hermanos, el tema de ahora es Dios sabe lo que hace. Y vamos a leer Éxodo, capítulo 31, versículos del 1 al 11. Éxodo 31, del 1 al 11. Dice: luego el Señor le dijo a Moisés: mira, he escogido específicamente a Bezalel, el hijo de Uri y nieto de Hur, de la tribu de Judá. Lo he llenado del Espíritu de Dios y le he dado gran sabiduría, capacidad y destreza en toda clase de artes manuales y oficios. Es un hábil maestro artesano, experto en trabajar el oro, la plata y el bronce. Es hábil en grabar, en incrustar piedras preciosas y en tallar madera. Es un maestro en todo trabajo artístico. También he designado personalmente a Oliab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, para que sea mi ayudante, su ayudante. Además, he dotado de habilidades especiales a todos los expertos artesanos, para que puedan hacer todo lo que te he mandado a construir: el tabernáculo, el arca del pacto, la tapa del arca, el lugar de la expiación, todo el mobiliario del tabernáculo, la mesa y sus utensilios, el candelabro de oro puro con todos sus accesorios, el altar del incienso, el altar de las ofrendas quemadas con todos sus utensilios, el lavamanos con su base, las vestiduras finamente confeccionadas, las vestiduras sagradas para el sacerdote Aarón y las vestiduras que sus hijos llevarán puestas cuando ministren como sacerdotes, el aceite de la unción, el incienso aromático para el lugar santo. Los artesanos deberán hacer todo tal como yo te he ordenado. Amén. Hermanos, aquí había una situación bien compleja, y es que el pueblo de Israel, bueno, sabemos que en esta etapa ellos venían ya buscando llegar a la tierra prometida, donde ellos iban a realmente a tener sus propias cosas, su propia agricultura, sus propias construcciones. Y aquí la Biblia dice de que ellos entonces tenían que construir, y aquí hace una gran lista de todo lo que tenían que ir a construir, porque ellos venían sin nada. Recuerden, hermanos, que ellos, por el cambio que hubo de emperador en Egipto, ellos después de ser civiles los volvieron esclavos, y dentro de la esclavitud se volvieron bien duros con los israelitas, porque ellos miraban que los israelitas florecían. Entonces tuvieron miedo que se les rebelaran, y adrede los ahogaron más. Y ellos donde los desarrollaron era en hacer ladrillos. Entonces ellos tenían una carga diaria de ladrillos que producir, y cuando los saturaron más, hicieron que ellos, aparte de hacer los ladrillos, tuvieran que ir a buscar toda la materia prima para hacer los ladrillos. Pero su vida de generación en generación, por muchos años, fue hacer ladrillos. Ellos eran buenos para hacer ladrillos, y ladrillos de los que se usaban ahí en Egipto. Eso está, hermanos, como cuando un pueblo llega a ser conocido por algo. Por ejemplo, hay pueblos, hermanos, que puede ser conocido en El Salvador por algo típico, o hay un pueblo que es conocido por las hamacas, otro puede ser conocido por la confección del barro. Y entonces Israel era conocido porque eran buenos para hacer ladrillos. Ahora, era lo único que podían hacer técnicamente. Entonces Dios les empezó a decir todo lo que iban a construir. Y aquí hablaba del tabernáculo, el arca del pacto, las tapas. Iban a tener que trabajar oro, plata, bronce, madera. Pero se iba a requerir, hermanos, el poderlo hacer no como cayera, sino que dice la Biblia que tenía que ser todo bien elaborado. Candelabros, altares, lavamanos con sus bases, vestiduras.
lugares aromáticos, recipientes adecuados. Entonces había tanto que hacer. Y hermanos, el punto es que ellos pueden llegar a considerar, ¿y nosotros de dónde vamos a hacer eso? Porque aquí, hermanos, si usted pues necesita algo, dice, miren, alguien vende tal cosa, y ahí rápido le contestan. Y le dicen, sí, allá por Lourdes, por Santa Tecla, por no sé dónde, ahí venden, usted va por la carretera y va a encontrar tal cosa. Y así sí es fácil. Pero estar en un lugar donde en un desierto, camino a lo desconocido, y todos los que vienen caminando juntos solo saben hacer ladrillos. Entonces, en medio de todo esto, hermanos, hay algo que vemos, y es que Dios, cuando le dijo que iba a hacer todo eso, Él sabía realmente con quién lo iba a hacer y cómo lo iba a hacer. Y lo primero que vemos aquí, hermanos, es que Dios llama a las personas por su soberanía. Dios, hermanos, sabía que era momento de construir y labrar y trabajar todo ese tipo de materiales, y Dios se encargó de llamarlo. Yo quisiera que buscáramos Éxodo 31, versículos 1 y 2. Vamos a leer Éxodo 31, versículos 1, 2 y luego vamos a leer el 6. Dice, luego el Señor le dijo a Moisés, mira, he escogido específicamente a Bezalel, el hijo de Uri y nieto de Ur, de la tribu de Judá. Vamos a detenernos ahí antes de pasar al versículo 6. Cuando dice, mira Josué, mira Moisés, he escogido específicamente a Bezalel, en la versión Reina Valera dice, mira, yo he llamado por nombre a Bezalel. Y esto, hermanos, es bien significativo, porque lo que está diciendo es que Dios directamente le dijo a alguien que lo iba a hacer. Cuando dice, lo he llamado por nombre, es que Dios, en un momento que había que hacer cosas nuevas, que surgieron de la necesidad del momento, Dios no se quedó pensando, bueno, y si todos estos solo trabajan lodo y ladrillo y barro, ¿y cómo vamos a hacer? Porque urge hacer y labrar todo lo que van a usar en la nueva ciudad. Pero ¿y cómo hacemos con esto? ¿Quién podrá hacerlo? Dice la Biblia que él por nombre dijo, yo he llamado a Bezalel. Cuando dice por nombre llamado, quiere decir que él en su soberanía lo llamó. Es decir, él dijo, Bezalel, vos lo vas a hacer. Él no andaba pensando, hermanos, quién lo iba a hacer. Él dijo, Bezalel, vos vas a hacer todo esto. Y en el versículo 6 llama a otro. Dice, también he designado personalmente a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, para que sea su ayudante. Llamó a dos para dirigir, es decir, iban a haber equipos, pero llamó a dos, a Bezalel y a Aholiab. Y algo que me encanta, hermanos, es que dice que era de la tribu de Dan. La tribu de Dan, hermanos, era de las tribus de las menos honorables. Era de las que menos había resaltado, de las que menos había producido hombres o mujeres de talla alta. Entonces, aquí es bien significativo porque Dios llamó a uno de Judá y llamó a uno de Dan. Y lo que Dios estaba diciendo allí es, yo llamo a quien quiero. Como puedo llamar a alguien de renombre, puedo llamar a alguien desconocido para que hagan lo que se necesita. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que Dios le va a llamar y Él sabe claramente a qué le va a llamar. Es decir, usted no está vivo porque está aquí esperando sencillamente hasta que Cristo venga. Si usted está vivo es porque hay un llamado para usted en diferentes partes de la vida, en la economía, para el tema de la familia, el tema de la iglesia, en todos los tipos de áreas de su vida. Dios ya tiene establecido qué va a hacer con usted.
Y probablemente puede ser que usted tenga habilidades, talentos que quizás usted no los ha descubierto. O quizás no ha visto qué tan destacado puede llegar a ser eso. Porque Bezalel, hermanos, él había vivido y crecido haciendo ladrillos. Sin embargo, Dios sabía que Bezalel, él dijo, Bezalel es el que va a trabajar el oro y lo va a trabajar bien, va a trabajar la plata, va a trabajar todo, va a dirigir la obra. Bezalel, hermano, no estaba acostumbrado a eso. Pero Dios dijo, Bezalel lo va a hacer. Y dijo a Oholiab de Dan. Entonces, la sociedad va cambiando y definitivamente usted sabe que se van surgiendo nuevas necesidades, va surgiendo nuevas cosas. Y Dios le ha escogido para diferentes tipos de situaciones. Quizá usted no sabe lo que se va a encontrar haciendo dentro de poco, o en unos años, o en el transcurso de este año. Y Dios va a exponerlo a situaciones donde usted va a encontrarse con ese llamado que Dios le ha hecho. Y ahí lo va a descubrir y tiene que estar atento. Porque a veces las personas se bloquean y dicen, no, yo ya quedé obsoleto, arruinado, porque yo no veo un panorama favorable para mí, porque lo que yo sé hacer ya no se usa, ya está desfasado, porque no sé hacer lo que viene. Y la verdad, hermano, es que usted no lo sabe. Dios le ha traído a vivir a este mundo en esta época, y Dios no se equivocó. Él lo traje en esta época y no en otra. Así que la mejor generación en la que usted encajaría es en esta, porque Dios no se equivoca y lo tiene viendo ahora, no antes. Entonces Dios le va a exponer a situaciones en las cuales usted pueda destacarse. Me acuerdo de un amigo que fue hace muchísimos años, pero él por cuestiones de la vida no pudo estudiar. Pero entonces él trabajaba de manera muy variable en diferentes áreas. Pero él empezó a buscar en Dios un propósito para su vida en el área económica, dentro de todo. Y hermanos, no recuerdo bien los detalles y no podría yo agregarlo para dejarle establecida bien la historia, pero sí sé bien lo que pasó porque vivimos juntos en la misma colonia varios años. Pero él, hermanos, se dio la oportunidad de trabajar en un laboratorio. Y él, hermanos, se volvió experto en la preparación de láminas de patología. Es decir, él preparaba las láminas para un patólogo. Algo, hermanos, que él lo aprendió de tal manera en la que se dieron cuenta los patólogos que él era muy hábil para hacerlo. Él no tuvo la oportunidad de prepararse, pero Dios le había dado ese don. Él no lo sabía, hermano. De lo que él, como él había crecido a ser contratado por laboratorios patológicos, nada que ver. Pero hermanos, él llegó a ganar muy bien en el área de la patología. Entonces, él tenía ese talento. Al verse expuesto, él se encontró con algo que vio que él era muy hábil, con un margen de error muy bajo de su promedio. Y entonces funcionaba perfectamente para lo que los patólogos andaban buscando. Así que, hermanos, por muchos años trabajó en el área de la patología. Luego se fue del país, hermanos, y le perdí la pista. Pero es significativo ver, hermanos, cómo él pudo encontrarse con una habilidad que Dios le había dado. Y al orar, Dios le guió a poder encontrar sus talentos. En una época, hermanos, en la que la salud se volvió sumamente importante. Y entonces él tuvo trabajo por muchos años hasta que salió del país. Y no sé qué trabaja en otro país porque le perdí la pista. Pero lo que quiero decirle
es que él no tenía la menor idea que él iba a ser muy hábil en la preparación de esas láminas. Era algo tan concreto, tan definido, porque no era cualquier lámina. Era para investigaciones muy delicadas, pero era un tipazo para hacerlo. Entonces, ¿qué habilidades o talentos tendrá usted? Quizás no lo sabe todavía, pero yo le aseguro que Dios le tiene con vida en esta época, y hay cosas que se van a requerir que definitivamente Dios en su soberanía le ha llamado para eso. Entonces, por eso, hermanos, es bien importante cuando él dice que llamó a alguien de Judá y al otro de Dan, porque lo más lógico es que él hubiera sacado a alguien de Judá o de Leví. Son las dos tribus más renombradas de Israel, Judá y Leví. Pero no fue así, solo sacó uno. Es decir, es como que sacó, hermanos, uno de clase alta y otro de una clase, luchadora. Y lo que Dios quería demostrar es que no importaba las condiciones en las que una persona se encontrara, no importaba su linaje, su apellido, no importaba su trasfondo. Sencillamente Dios, en su soberanía, dijo: por nombre yo te estoy llamando. Es decir, le estoy diciendo Carmen de tal, Juan fulano. Es decir, por nombre, no preguntando a ver con quién lo puedo hacer, sino que él directamente, de dedo, dijo fulano y mengano, porque esto es lo que hay que hacer y fulano y mengano lo van a hacer. Y de igual manera, usted tiene habilidades y talentos que Dios va a usar en los próximos tiempos. Y debe estar abierto, porque Dios le va a levantar. No tenga temor de enfrentar situaciones nuevas. Definitivamente quizás va a enfrentar a cosas extrañas en las que usted se va a sentir raro. Probablemente usted se va a sentir como que le hablan un lenguaje incoherente, como cuando va a su primer clase de un idioma extraño. Yo me acuerdo en una de mis primeras clases de francés que mi profesor me estaba preguntando cómo me llamaba. Y yo le dije que estaba muy bien. Y todos se tiraron la carcajada, porque yo era el nuevo. Es decir, yo creí que me estaba preguntando el nombre. Y él me estaba preguntando que cómo me había ido el día. Entonces, en la medida que va pasando, usted se va familiarizando en algo tan extraño a la mente y a la experiencia humana. De igual manera, al inicio quizás a usted, al exponerse a algo, va a sentir raro. Como este amigo que le cuento, al principio haber sido así como, ¿y esto cómo se usa? Y estos químicos y cosas tan microscópicas, le haber dado temor. Pero él se expuso, él se dejó llevar y pudo encontrarse con un don que Dios le había dado, una habilidad. Entonces Dios le ha escogido de nombre, es decir, directamente a usted para cosas que hacer. Lo segundo, hermanos, es que Dios tiene claro lo que hará. Dios llama a las personas directamente y las llama para algo. Es decir, Dios cuando le va a llamar a usted, no le dice, de algo me vas a servir, y después se queda pensando, Dios, ¿y qué la pongo a hacer? ¿Cómo hago que gane dinero para sacar adelante a sus hijos? ¿Y ahora qué la pongo a estudiar esta señora? No, hermano. Cuando Dios le llama, Él ya sabe para qué le está llamando. O sea, hay una necesidad anticipada. Cuando Dios le llama, cuando Dios saca a la luz un talento, a esa altura Dios ya tiene claro para qué le está llamando. No sé si me entiende. Cuando Dios le llama, Él no está inventando. Ya está en lo que usted se va a ocupar. Y por eso él ya tenía una gran lista para estas dos personas. Sí, es una lista larga. Se la voy a volver a leer. Me van a hacer, dijo, el tabernáculo, el arca del pacto, una tapa para el arca, el lugar de la expiación, todo el mobiliario del tabernáculo,
van a ser las mesas, los utensilios, van a ser candelabros de oro puro con todos sus accesorios, van a ser un altar para los inciensos, van a ser otro altar para las ofrendas quemadas, todos los utensilios para las ofrendas quemadas, harán lavamanos con sus bases, harán vestiduras, las sagradas, las de los levitas. Y era una gran lista. Entonces, olvídese, cuando Dios le llama, no si ni le va a alcanzar el tiempo. Entonces, Dios le va a llamar. Y le va a llamar específicamente a algo. Así que, usted tiene necesidades que cubrir. Y Dios ya sabe cómo las va a cubrir con usted. Quizá usted le está diciendo: Señor, necesitamos más dinero en la casa. Yo le aseguro que Dios le ha dado talentos y dones con los cuales usted va a generar más ingreso. Y Dios no está pensando: bueno, ¿y con vos qué hago? No, hermano, si Dios le hizo. O sea, Dios desde antes, dice la Biblia, que nosotros le pidamos lo que necesitamos a Dios. Dijo Jesús: el Padre ya sabe de todo lo que necesitan. Entonces, Dios ya conoce las necesidades económicas que ustedes están pasando. Y entonces cuando van y le dicen: Padre, esta es la necesidad, Dios le va a llamar y le va a dar dones específicos, talentos específicos para producir ese dinero. Y Dios ya dejó establecidas las maneras. Quizás no son las maneras a las que usted está acostumbrado o como usted se lo imagina en su mente. Probablemente a usted ni se le cruza la cabeza cómo hacerlo. Y no importa, porque usted no depende de usted mismo para crecer económicamente. Es Dios el que ya sabe cómo lo va a hacer, porque Dios conoce la época anterior, conoce la nueva época, y Él sabe cómo se va a producir dinero en los próximos años. Así que usted solo déjese llevar por lo que Dios le llame y vaya dirigiendo por el Espíritu Santo. Y Él le va a guiar a cómo producir dinero de nuevas maneras. Pero déjese guiar por Dios. Recuerde, cada cierto tiempo Dios le va a ir cambiando las maneras de hacer dinero. Eso es algo normal. O las maneras en las que llegue el dinero a su vida. Nunca Dios va a dejar una sola manera plana para hacerlo. Porque el ser humano se acostumbra, se confía y depende de eso. Y pone su corazón, su confianza. Entonces Dios adrede, hermanos, le cierra puertas y le va a abrir otra. Y cuando le ve que ya se acostumbró a eso, le cierra puerta y le abre otra. Porque Dios quiere acostumbrarle a esperar el pan de cada día de parte de Él. Acostumbrarse a verlo a Él. Entonces las maneras van a cambiar. Pero no se preocupe, que si usted tiene que trabajar el oro, hacer candelabros, es un ejemplo nada más para que se ubique en el tema. Dios le va a llamar a lo que justo ha preparado para usted. Así que, ¿qué estudiar? Puede ser desde una carrera formal para alguien hasta cursos, documentarse, prepararse. Con mi esposa hemos hablado, por ejemplo, parte de todos los roles que tenemos. Mi esposa lleva varios años en los que ella le ha gustado prepararse en el área de la medicina alternativa. Y aunque hemos visto mucha gente beneficiada, yo creo que le hemos contado, a través de ella me salvó la glándula de la tiroides. Yo creo que con eso yo estoy bien pagado todo el tiempo, horas que haya dedicado diarias a estudiar todo eso. Porque me salvó la glándula y me iban a dejar. Todos los médicos me decían que tenían que dejarme con medicina de por vida y me la tenían que quemar la glándula. Yo me acuerdo que en ese momento mi pastor me dijo: mire, déjese que se la quemen, porque si los 3 endocrinólogos le dicen que usted ya no tiene solución en su glándula, por seguir luchando se va a acabar su hígado, porque era el lío de ese tratamiento. Entonces se lo va a acabar y después va a tener mala la glándula de la tiroides, va a tener malo el hígado y se la va a ver bien complicada. Entonces mejor acéptelo. Pero mi esposa me salvó entonces la glándula. Mi mamá, hermanos, estaba prácticamente por momentos, se nos quedaba ya sin vida, hace unos 3 años.
Y la vieron dos de las mejores neumólogas del país por varios meses y no la lograban salvar, no la lograban recuperar. Y Dios usó a mi esposa para prepararle algo y le estabilizó súper rápido. Después de que mi mamá batalló con las neumólogas. Estoy hablando de antes de la pandemia, no tiene nada que ver con el COVID. Mi mamá fue una fumadora de más de 40 años. Entonces, lo que quiero decirles es que Dios venía preparando a Ruth, algo muy ajeno al pastorado. Y le digo dos casos porque son bien cercanos, mi glándula y mi mamá. Pero he visto cuánta gente le ha evitado cirugías y muchas cosas. Entonces, ella en el camino fue descubriendo que Dios le había dado un don. Porque definitivamente, hermanos, la lucidez para diagnosticar y para tratar algo es algo que Dios le ha dado. Porque es sobrenatural, definitivamente, cómo se recuperan las personas. Entonces, Dios la había preparado para ayudarnos a nosotros y ayudar a otras personas. Ahora, ¿qué talentos tiene usted? Debe de descubrirlos. Mi esposa sencillamente lo fue descubriendo en el camino. Y le ha implicado tiempo, pero es eso, de tiempo. ¿Qué cosas puede usted empezar a preparar? Y quizás las tiene a la vuelta de allí. Un talento, un don que puede llegar, en su caso, a servir para generar dinero. Y no necesita una titulación formal. Hay casos en los que sí va a requerir una titulación formal. Por ejemplo, en mi caso, Dios estableció que yo estudiara algo formal. Y de ahí que está la clínica y le ha ayudado hasta gente atea, gente escéptica. Y Dios me ha permitido poderle sacar de estados críticos emocionales y mentales. Pero, ¿qué habilidades o dones tiene usted? Yo le aseguro que tiene varios. Y quizás se ha centrado en algo o se ha pensado en algo y lo demás como que queda descartado. Pero Dios sabe que usted tiene necesidades. Pero no se cierre a lo que ustedes de pequeño o pequeña le dijeron, vos traes para esto, vos traes para lo otro. Eso es lo que antes le notaban. Pero ¿qué es lo que por delante no le notaban antes porque no había sido expuesto a esta época? Pero ¿qué hay de eso? Probablemente son cosas que usted a esta noche no las ha notado o usted las está notando. Pero los temores, complejos, inseguridad le hacen vacilar. Y quizás es la oración que Dios le está contestando. Y los temores y las inseguridades le está privando de ver la contestación a su propia oración. Entonces Dios, hermanos, le va a guiar. Y no solo el dinero. Piense en la crianza de los hijos. La manera de conectar con un hijo es diferente a la de antes. Usted sabe. Pregúntele a sus padres cómo lo criaban los abuelos. Hermanos, no habían técnicas. A puro garrote. Ahora, hermanos, es bien complejo entre las leyes y la necesidad de formar el corazón de un hijo. Es bien complejo y requiere un poco de criterio para hacerlo porque no podemos dejar de formar a los hijos. Entonces, debe de adaptarse a la nueva época. Y la nueva época no significa que los hijos crezcan silvestres porque no hay que decirle nada al pobrecito porque se va a complejar. Usted sabe que no, hermano. Arruinaron una sociedad por dejar una generación que creciera así. Se requiere que busque criterio y sabiduría y orientación para no dejar de hacer la labor en medio de todas las restricciones actuales, pero no dejar de hacer su labor de formar el corazón de sus hijos y prepararlos para la vida. Entonces, debe dejarse guiar por Dios. Pero con seguridad le puedo decir que con nombre, Él ha dicho su nombre y Él sabe a qué le está llamando. Él sabe a qué le está llamando. ¿Qué necesidades usted está enfrentando? ¿O qué necesidad usted va a enfrentar? Dios quiere usarlo. En las crisis es cuando se descubren muchas habilidades y talentos, hermano. Es en las crisis. En los momentos buenos,
casi no se descubren tanto. Pero cuando las cosas están mal, se descubre mucho don, mucho talento, muchas capacidades. Bueno, usted sabe, en la pandemia muchas personas cambiaron sus trabajos y quedaron mejores que antes. Y fue en la crisis. Y si no hubiera venido la pandemia, no hubieran hecho esos cambios de ocupación y siguieran iguales a la fecha. Y ahora están mejor que antes. Porque en la crisis encontraron sus talentos para hacer otras cosas, otras ocupaciones, otras habilidades, y de ese modo salir adelante. Entonces, cuando Dios permite crisis, puede ser que en su caso sea porque Dios quiere que usted se enfrente, se exponga a una necesidad y descubra en esas condiciones algo que usted tiene enterrado y que Dios lo puede llegar a usar en gran manera. Y en tercer lugar, hermanos, Dios nos prepara específicamente. Dios dijo, Bezalel y Aholiab van a dirigir todo esto, pero no los dejó solo, hermano. Si Dios sabía que ellos ladrillo habían pasado pegando, ladrillo, por años. Ellos sabían pegar, hacer ladrillos y pegarlos, hacer ladrillos y pegarlos. Eso es lo que ellos sabían. Y Dios les dijo, ahora van a trabajar oro, plata, madera, lino fino, piedras preciosas, incrustes específicos de metales y joyas preciosas. Pero dice la Biblia que Él los preparó. Es decir, Él les dio la habilidad para desarrollarlo. Él, hermanos, los preparó. En Éxodo capítulo 35, versículos 34 y 35, dice que Él los dotó. ¿Qué es dotar, hermanos? Es entregar algo, es darlo. Alguien que no tiene, recibe. Eso es dotación. Dice, el Señor les ha dado tanto a él como a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, la capacidad de enseñar a otros sus habilidades técnicas. El Señor los ha dotado de un talento especial en el arte de grabar, de diseñar, de tejer y bordar en hilo azul, púrpura y escarlata de lino fino. Ellos se destacan como artesanos y diseñadores. Es decir, hermanos, que Dios les dio la capacidad tanto de diseño como de producción. Le dio todo, diseño y producción. Dice que Él los dotó, es que le entregó. Como cuando usted le dan una dotación de víveres o una dotación de insumos. Sencillamente se lo dan, usted no lo tenía. Usted lo que hace es poner la mano y lo recibe y dice gracias. Y le dieron pasta de dientes y otras cosas. Eso es una dotación. Y dice la Biblia que Dios lo dotó. ¿Por qué? Porque Dios sabía que ellos se habían dedicado a pegar ladrillo. Pero las cosas habían cambiado. Ya no vivían en Egipto. Ya no necesitaban pegar ladrillo. No era la época, no era la necesidad no era de ladrillos. La necesidad era de trabajar oro, plata, piedras preciosas, artesanía y diseño de hilaje fino y de incrustaciones en piedras preciosas. Entonces Dios lo dotó, se lo puso, se lo regaló. Es decir, los originales que hablan es como que dice, vos lo vas a hacer y lo llena de la habilidad o el talento. Lo ha dado. Hermanos, ¿cuántas personas hay, por ejemplo, que Dios les ha regalado la lectura? Yo me acuerdo en la primera iglesia que yo me congregué, había una señora, hermanos, que no podía leer y le oraba a Dios que le diera la lectura. Y hermanos, de pronto comenzó a leer. Y leía, sencillamente leía. Dios le regaló la lectura. Hay personas que les ha regalado un idioma. Muchas personas les ha regalado un idioma. Porque las circunstancias así eran. Es decir, lo necesitaban regalado. Y Dios se lo regaló el idioma. ¿Qué cosa usted necesitará? No se preocupe. Pero Dios lo va a dotar. Dios lo ha llamado por nombre. Y ha dicho, fulano, vos sos y vos sos. A vos te estoy diciendo. Eso es llamar por nombre, hermano. No es como a ver quién quieres. A vos te estoy diciendo que a vos te voy a usar.
y te voy a usar para sacar adelante a tu familia. Te voy a usar para que formes bien a tus hijos. Te voy a usar para que estabilices tu economía, para que salgas de las deudas. A vos te voy a usar para que bendigas a otros. A vos te voy a usar. Y yo te voy a dotar, es decir, lo que necesitas te lo voy a regalar para que tú lo desarrolles con habilidad y talento. Eso es lo que estaba ocurriendo aquí. Ellos no tenían la menor idea del oro. Eso era para los egipcios. Si usted lee la historia, dice la Biblia que antes de irse, como ellos no tenían oro, porque no era su cultura, Dios les dijo: pídenle a sus vecinas que les regalen joyas. ¿Te acuerdan? La noche anterior de la fuga. Y yo voy a poner gracia en ustedes para que ellas les regalen, sus vecinas les regalen joyas. Porque no tenían. Y Dios no quería que salieran sin nada. Y Dios puso y les regalaron joyas. Entonces, ellos no estaban acostumbrados a los metales, pero Dios los dotó. Ahora, ¿qué puede ser eso? Bueno, usted sabe que ahora estamos en un mundo cada vez más virtual. Estamos en una situación, hermano, en la que no sabemos cómo será el panorama, cómo serán las monedas, cómo será la economía, qué trabajos van a funcionar, qué trabajos no, qué ocupaciones van a desaparecer, podría predecirse, qué ocupaciones son las que más dinero van a dar. Dios lo sabe. Hay mucha especulación, pero Dios no está especulando. Y sí le aseguro que si Dios le tiene con vida, Dios le dará todas las herramientas necesarias para que usted pueda hacerlo y salir adelante. Solo esté atento a Dios. Déjese guiar por Dios. Deje que Dios fluya. Porque Dios le ha llamado por nombre. Es decir, es para usted, no para nadie más. Es para usted el llamado. Es para usted, no para nadie más. Así que oremos y dígale: Dios, ¿cuáles son los dones que tú me has dado? En la época que estamos empezando a vivir, probablemente sea el momento en el que usted sea levantado. Y dile: Señor, es mi momento. Es mi momento. Y yo te pido que me des un oído espiritual para poder escucharte y poder saber aprovechar mi momento con algo que quizás yo no la veo venir, pero quiero estar atento y quiero que tú me uses en gran manera. ¿Por qué no ora en ese momento y dile: Padre, aquí estamos reconociendo que no conocemos el futuro en lo absoluto? Si entendemos claramente que el mundo está cambiando, que las cosas cada vez son diferentes, pero Padre, creemos que tú nos has dado dones a cada uno, talentos y habilidades, que quizás no tenemos la menor idea que es lo que tú usarás para resolver las necesidades que vamos a enfrentar o lo que tú quieres hacer a través de nuestra vida. Pero ayúdanos a ser sensibles. Y Padre, yo ahora de manera especial oro y te pido que todo aquello que es obstáculo para que ellos puedan escuchar tu voz, todo aquello que ha impedido que florezcan, sea quitado de su mente y su corazón.